Bien, si tenemos nuestras Biblias, pues esta tarde la vamos a abrir en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2. Y nos vamos a centrar en los cuatro primeros versículos de este capítulo, ¿no? El tema es la fórmula de la unidad espiritual o las marcas de la unidad espiritual. Esta es una traducción que he hecho del pastor John MacArthur. Y son tres temas, o sea, tres sesiones, pero yo solamente voy a compartir esta, ¿no? Y MacArthur decía que una de las, y lo ha dicho en más de una ocasión, que lo que más teme él en la iglesia es la desunión, no es la discordia, la ruptura, la división. Y cree que realmente en este momento, en particular, y a lo largo de la historia, en muchas iglesias es el mayor ataque que el enemigo está haciendo. En el capítulo 4 de Hechos, Lucas escribió estas palabras: la multitud de los creyentes eran de un corazón y un alma. Y luego dijo un poco más adelante, en ese mismo capítulo, que como resultado de esa unidad, tenían poder y gran gracia era sobre todos ellos. Así que la multitud de los creyentes, al comienzo de la iglesia, era de un corazón y de un alma. Y tenían gran poder y gran gracia era sobre todos ellos. Y vemos que el poder y la bendición están relacionadas con la unidad. Jesús, por supuesto, dio prioridad a la unidad en la iglesia, ¿no? Y también lo hizo el apóstol Pablo. Era una gran preocupación para el apóstol, ¿no? Eso estaba siempre en su corazón y por eso escribe en estos 4 versículos iniciales, en el segundo capítulo de Filipenses, que por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y estoy convencido que en estos 4 versículos tenemos la comprensión más concisa y práctica de la unidad que se da en el Nuevo Testamento. Esta explicación, como sabéis, surge de la exhortación del capítulo 1, versículo 27, donde dijo que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y habiendo pedido unidad, ahora el apóstol viene a explicarla, ¿no? Ahora viene y la define y se centra en 3 aspectos de la unidad: los motivos, las marcas y los medios. Y ese es el por qué, el qué y el cómo. ¿Por qué es tan vital la unidad? ¿Por qué deberíamos tener unidad en la iglesia? ¿Qué es esa unidad? ¿Cómo se define? ¿Y cómo la logramos? ¿O cómo la mantenemos? Un pasaje que debe ser considerado también en conjunto con este capítulo 2 de Filipenses es Efesios 4. Y quisiera llamar tu atención sobre él, solo como trasfondo de apoyo a los pensamientos que Pablo nos está dando en esta sección de Filipenses. En Efesios 4, versículo 1, escribe: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, está diciendo: actúa como un creyente, como un cristiano. ¿Y cómo actúa un creyente? Con toda humildad
y mansedumbre, con paciencia, mostrando paciencia unos a otros en amor, siendo diligentes para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cristiano actúa de esta manera con su hermano, o debe actuar de esta manera con su hermano, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, tolerancia y amor, y hace todo lo que puede por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así es como debe actuar un cristiano. Y la razón se da en el versículo 4. Debe haber unidad porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuisteis llamados en una sola esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos. Y debido a esta unidad inherente, sobrenatural, la Iglesia debe mantenerla como consecuencia de su propia vocación y llamado. Así que somos llamados a la unidad, y nuestra unidad se basa en una gran, profunda unidad teológica dentro de la misma Trinidad. Ahora, volvamos al capítulo 2 de Filipenses y nos centraremos específicamente en el texto que tenemos ante nosotros. En otra ocasión hemos estudiado los motivos de la unidad y planteamos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se requiere la unidad? ¿Por qué la unidad en la Iglesia? ¿Cuáles son sus poderosas razones? Y notamos la última vez que hay 4 de ellas en el versículo 1. Ahora, la palabra sí, que viene por tanto sí, debido a que es un condicional de primera clase, se traduce mejor porque. Por lo que se leería de esta manera, por tanto, porque hay consolación en Cristo, porque hay consuelo en el amor, porque hay comunión del Espíritu, porque hay afecto y misericordia. En otras palabras, la unidad está motivada por estas cosas. La primera es consolación en Cristo, porque Cristo te ha animado, te ha consolado, te ha ayudado, te ha acompañado fielmente para capacitarte, en otras palabras, por la obra de Cristo en tu vida pasada y presente, y en todo lo que Cristo ha hecho para consolarte. En segundo lugar, el consuelo del amor sigue por todo el amor de Cristo, su tierna misericordia, piedad, compasión, gracia y perdón. Todo se os ha otorgado para que podáis ser unánimes y sintáis una misma cosa. Por tanto, porque habéis recibido tanto de Cristo, ¿no podéis corresponderle con lo que Él tanto ama? El que oró en Juan 17 al Padre acerca de la Iglesia para que sean uno, que desea la unidad de su Iglesia. Y Pablo simplemente está diciendo, en vista de todo lo que Cristo ha hecho por vosotros, a modo de consolación y compasión, en vista de todo lo que Cristo ha hecho por vosotros por medio de su misericordia, piedad, gracia y perdón, ¿no podéis corresponderle con lo que tanto ama su corazón, que es la unidad? Y señalaremos que debes ver tu negligencia hacia la unidad de la Iglesia como un acto directo de ingratitud desafiante y rebelde hacia el Cristo que te ha dado todo y al que no deseas darle nada. Y debes verlo por lo que es. Es un pecado contra esa relación con Él. No solo un código ético, es un pecado contra Cristo. Y luego se mueve hacia el Espíritu Santo durante los 2 siguientes versículos y dice, porque hay comunión del Espíritu. En otras palabras, debido a todo lo que el Espíritu que se comunica contigo desde tu interior, todo lo que ha hecho por ti, regeneración, santificación, dones, sellado, capacitación, intercesión, llenura, hacerte fructífero, fortalecerte en el hombre interior para resistir la tentación, proporcionando poder para poder testificar, debido a todo lo que el Espíritu ha hecho en su comunión contigo. Y luego dice,
por afecto entrañable y misericordia. Y pasa a una segunda dimensión del ministerio del Espíritu, y es la bondad compasiva. No solamente te ha capacitado con poder, sino que ha sido compasivo contigo. No solo te ha concedido capacidad de servir, sino que ha tenido cuidado y ha hecho intercesión tierna y compasiva en tu nombre. Y entonces dice que no solo es la obra de Cristo, sino también la obra del Espíritu, son motivos suficientes para la unidad. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu quien anhela la unidad de la Iglesia. Es la unidad del Espíritu, como dice Efesios 4:3, en el vínculo de la paz. Y dado que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo han hecho todo esto por nosotros, que somos pecadores indignos, no es ese motivo suficiente para que correspondamos con lo que es tan querido en sus corazones. Podemos decirle al Espíritu Santo: bueno, sí, tomo todo lo que me das, pero yo no te voy a dar nada a cambio. Tomo todo lo que me das, pero no correspondo con lo que tu corazón más ama o más desea, que es esa unidad. Entonces, tenemos que ver esto como lo que es, ¿no? Que es un pecado. Es apagar al Espíritu. Es una ofensa al Espíritu de gracia. Es un abuso de una relación en la que el Hijo de Dios y el Espíritu de Dios te dan todo y tú, a cambio, no correspondes con nada. Y luego Pablo agrega un motivo más en el versículo 2 y dice: completad mi gozo. No solo debemos estar motivados por la relación con Cristo y la relación con el Espíritu Santo, sino también por la relación con los líderes. Pablo dice: si lo puedes hacer por Cristo, por amor a Cristo y el amor al Espíritu Santo, hazlo también por amor a mí. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, recuerda que el escritor de Hebreos pide a la comunidad de creyentes que se asegure de obedecer a sus líderes. Y él dice que debéis obedecerles y someteros a ellos, ¿no? Y debéis hacer esto para que su trabajo lo hagan con alegría y no quejándose. En otras palabras, debéis llevar el gozo al corazón de vuestros líderes, ¿no? En 1 Tesalonicenses 5 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esos son vuestros líderes, vuestros pastores. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Unidad. Vivir en paz los unos con los otros. En el versículo 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, ¿no? Y eso es unidad. Y si quieres agradar si queréis agradar a vuestros líderes, pues buscar la unidad en la iglesia. Entonces, también esto es una súplica pastoral. Entonces, tenemos los motivos claros, ¿no? Son claros. Es debido a tu gratitud y amor por Cristo, es debido a tu gratitud y amor por el Espíritu, y es debido a tu gratitud y amor por vuestros líderes. Así que podamos ser unánimes sintiendo una misma cosa. Y entended, por favor, que si traéis discordia a la iglesia, habéis pecado contra Cristo, habéis pecado contra el Espíritu Santo y habéis pecado contra los líderes dados por Dios. Así que míralo por lo que es. Es violar una relación, no solo un código, no solo un estándar ético, ni siquiera un principio bíblico, es violar una relación. Ahora, en esta tarde quiero que veamos las marcas de la unidad, ¿no? Yendo un paso más allá del motivo, nos haremos la pregunta: ¿qué es la unidad? ¿A qué se parece? ¿Cómo debemos verla? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su esencia? ¿Cómo se define? Y nos da 4 declaraciones en el versículo 2 que definen las marcas de la unidad espiritual. Son declaraciones muy ricas y de alguna manera se superponen
Y sin embargo, cada una de ellas tiene un carácter distintivo que se puede notar al examinar este gran versículo. Mira el versículo 2. Él dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Así es como nos da las 4 marcas de la unidad espiritual, ¿no? 4 grandes verdades, que son las marcas de la unidad espiritual. Y quiero que las comprendáis, y quiero que comprendáis la suma de ellas, así como las partes, así que debemos escuchar con atención, ¿no? La primera marca es esta: ser de una misma mente, es decir, ser de un mismo pensar. El verbo griego, prone, se usa aquí y básicamente significa pensar de la misma manera. Eso es lo que significa pensar de la misma manera. Una clave para la unidad es pensar de la misma manera. La unanimidad de pensamiento es esencial para la verdadera unidad espiritual. Tenemos que pensar igual. Si regresamos un momento al versículo, hay un versículo comparativo en el primer capítulo de 1 Corintios, donde Pablo está escribiendo a una iglesia que obviamente estaba terriblemente perturbada. Tenían todo tipo de facciones y cismas, que les tuvo que decir en el capítulo 3, tuve que hablaros como a carnales y no a espirituales, porque hay tantos celos, contiendas y disensiones entre vosotros. Él había orado por ellos en su introducción a esta epístola, ¿no?, de 1 Corintios, y les dijo, ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, después de haber orado por ellos, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora esa es una declaración asombrosa, ¿no? Le está pidiendo a una iglesia que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ellos y que tengan una misma mente. Eso significa pensar de la misma manera, ¿no? Es la misma idea, tener el mismo juicio, que todos estén de acuerdo, sin divisiones, misma mente, mismo juicio. Y luego dice, justo después de eso, bueno, dice que es tan triste, ¿no?, que haya contiendas entre vosotros, ¿no?, que debéis tener la misma mente, ¿no? Y esto no es algo arbitrario, esto es algo que las Escrituras repiten. Debemos pensar de la misma manera. Ahora, escúchame, la unidad llega cuando los creyentes piensan igual. Y escucha, no estoy hablando de doctrina, ni tampoco Pablo. Todos podríamos firmar la misma declaración doctrinal. Eso no significará que seamos iguales. Esto es algo que va más allá de eso, ¿no? De lo que realmente está hablando aquí es de la actitud. Tener la misma actitud, la misma mentalidad, la misma disposición. De hecho, notaréis en el capítulo 2 y el versículo 5 que él habla de tener este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? En el capítulo 2 de Filipenses que hemos leído, la Nueva Versión Internacional lo traduce este sentir como la misma actitud que estaba en Cristo. En el capítulo 3, versículo 15, se habla de tener esa actitud nuevamente. Y en el versículo 19 él dice, con respecto a los impíos, que ellos ponen su mente en las cosas terrenales. Su actitud está controlada por el mundo y el sistema que los rodea. Así que usa este concepto de mente y actitud indistintamente. Y esa es una comprensión adecuada del término. Así que no estamos aquí hablando de los mismos hechos, estamos hablando del mismo sentimiento, disposición, actitud, patrón de pensamiento común o entendimiento común. Y tú dices, bueno, ¿y cómo se consigue eso? Bueno, realmente esto es un desafío, ¿no? Y no viene por medios humanos. Es decir, no se puede diseñar, no se puede orquestar. He observado durante varios años
esto incluso actualmente estoy observando la incapacidad de los seres humanos para orquestar la unidad. No puede suceder a un nivel carnal, no puede suceder a un nivel humano. Sucederá solo a un nivel divino, a un nivel espiritual. Nunca pensaremos de la misma manera hasta que hayamos entendido las realidades espirituales que nos hacen serlo, ¿no? Que nos hacen pensar. Y nunca conoceremos y haremos de todo corazón y unánimemente la voluntad de Dios hasta que pensemos de la misma manera. Hay problemas, ¿no? Cuando la gente no piensa igual. Aunque el Espíritu de Dios no está diciendo tampoco, oye, tenéis que componer toda vuestra doctrina. Ese no es el problema. Los filipenses no tuvieron ningún problema doctrinal. Ni siquiera hay una sola alusión a eso en toda esa epístola. Él no está diciendo resuelvan su estándar ético. No tuvieron ningún problema con eso. No hay ningún pecado flagrante en esa iglesia a la que dirige cualquier versículo. El problema era la actitud. Y eso es lo que es tan difícil de alcanzar. Puedes identificar la herejía, es muy clara cuando se habla. Puedes identificar el pecado, es muy claro cuando se hace. Lo que no puedes encontrar es la actitud subyacente y por eso es tan devastador, por eso es tan destructivo. Y así Pablo da en el blanco cuando dice, tenéis que pensar de la misma manera, es decir, vuestras actitudes deben estar en perfecta armonía. Dices, ¿cómo es posible que podamos hacer eso? Bueno, pues espero que os pueda enseñar cómo hacerlo, tomando este término que se usa aquí, el verbo prone, y mirándolo en algunos otros lugares donde aparece. Quiero que veáis cómo se usa y ver si podemos construir una pequeña teología de pensamiento que nos ayude a saber qué es o qué significa pensar de la misma manera. Así que vamos a volvernos ahora a Romanos. Y señalaré varios usos que creo que son aplicables, ¿no? Quiero llamar tu atención en Romanos capítulo 8 sobre el versículo 4. Y dice, al final del versículo 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto realmente es el final de una frase, ¿no? Pero eso nos presenta un contraste que existe entre la carne y el espíritu, ¿no? Luego en el versículo 5 dice que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La misma palabra que vimos en Filipenses 2. Pero los que son del espíritu implica que ponen su mente en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque poner la mente en las cosas de la carne es muerte, pero poner la mente en las cosas del espíritu es vida y paz. Ahora, tienes dos posibilidades. Puedes pensar con el espíritu o puedes pensar con la carne. Si vamos a pensar lo mismo, entonces todos debemos pensar en armonía con el Espíritu Santo. Entonces, el primer principio es que si queremos ser de una misma mente, debemos pensar conforme a las cosas del Espíritu de Dios. Debemos tener pensamientos espirituales. Ascendemos más allá de nuestro propio reino, nuestra propia agenda, nuestra propia carne, nuestra propia humanidad no redimida. Eso que los puritanos llamaban el pecado residual que debe ser mortificado en nosotros. Y debemos darnos cuenta de que el conflicto es siempre entre el espíritu y la carne. Nota esto, nunca entre el espíritu y el espíritu entre sí. ¿Lo entendemos, no? No hay dos personas que piensen con la mente del espíritu y puedan estar en conflicto. Si hay un conflicto es que alguien está pensando con la mente del espíritu y alguien está pensando en la carne. Así que dice que si estamos andando conforme al espíritu, entonces pensaremos en las cosas del espíritu. Entonces, si queremos tener la misma mente, debemos pensar en las cosas del Espíritu de Dios. En el capítulo 12, versículo 3, llegaremos
en un momento a una conclusión práctica de lo que significa todo esto. En el versículo 3 del capítulo 12 dice: por la gracia que me ha sido dada, digo a cada cual que está entre vosotros, y por favor notad esto, que no piense o que no tenga más alto concepto, que es el mismo término, de sí mismo, de lo que debe pensar, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, que en segundo lugar, debemos pensar con cordura, con sano juicio. Y eso significa objetividad. Donde nos metemos en problemas es cuando pensamos subjetivamente. Tenemos discordia en todos los diferentes niveles de relaciones porque, en primer lugar, no estamos pensando las cosas con o de la mente del espíritu. Y en segundo lugar, no estamos pensando objetivamente. No es un buen juicio, es subjetivo. Muchas personas pues piensan así porque tienen su propia agenda, tienen sus propias prioridades, tienen su propia pequeña empresa, tienen su propio terreno, tienen su propia ambición personal y tienen su propia pequeña fortaleza que defender. Y eso condiciona su forma de pensar. Tenemos nuestro propio orgullo que nos impulsa a cualquier fin que persigan los deseos malvados, ¿no? Y entonces así no tenemos objetividad. Somos las víctimas, por así decir, de nuestra subjetividad. Somos las víctimas de nuestra subjetividad. Y Pablo dice: pensar en las cosas del Espíritu y pensar con sano juicio, con Dios como fuente. No solo tener la mente del Espíritu, por así decir, sino que tener la mente de Dios. Mira en Romanos capítulo 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y aquí está el mismo término. Ser de la misma opinión, pensar lo mismo, tener la misma disposición, actitud e interés mutuos. Y aquí viene, ¿según quién? Cristo Jesús. Ahora tenemos a Cristo en escena. Pensamos en las cosas del Espíritu, pensamos en las cosas de Dios, que dan un sano juicio, y pensamos en las cosas de Cristo. Y todo esto es bastante simple. ¿Veis? Lo que tenemos que hacer es ir más allá de nosotros mismos. Y déjame decirlo otra vez, los conflictos en esa iglesia de Filipenses no se pueden apreciar que hayan sido sobre doctrina o sobre principios morales. El conflicto siempre es el resultado de una actitud pecaminosa. Es la colisión con la mente del Espíritu de Dios y de Cristo con la mente de la carne. Siempre debemos tener la mente de Cristo, ¿no? Y tú dices, ¿es eso posible? Pues sí, absolutamente posible. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tienes la mente de Cristo. Puedes pensar los pensamientos de Cristo, puedes tener una actitud como la de Cristo, puedes conocer la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu. Puedes ocuparte por las cosas espirituales. Pero Pablo dice en el próximo versículo, capítulo 3, versículo 1, les dijo a esos corintios: no pude hablaros como espirituales, porque todavía sois carnales. ¿Y cuál era el resultado de eso? Pues que había entre ellos celos, habían contiendas, disensiones. ¿Y qué significa eso? Porque estaban pensando con la mente del hombre, no la mente de Dios, no la mente del Espíritu, no la mente de Cristo. Eran carnales. Y al final de 2 Corintios, capítulo 13 y versículo 11, Pablo agrega una súplica más a la iglesia de Corinto en su última oportunidad, en esa epístola que les escribió. Él dice: finalmente, hermanos, versículo 11, tened gozo. Y luego dice: perfeccionaos, consolaos, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Y aquí reflexiona sobre el hecho de que eso es parte de la madurez. Él dice: perfeccionaos y sed de un mismo sentir. Eso es parte de la madurez espiritual. Si eres carnal, eres espiritualmente inmaduro. Y chocarás con la mente de la Trinidad. No hay duda. Colosenses capítulo 3,
esto lo resume todo. Dice en el versículo 2, poned vuestra atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pensad en las cosas celestiales. Pensad en los pensamientos del Espíritu, pensad en los pensamientos del Padre, pensad en los pensamientos del Hijo, pensad en pensamientos maduros, pensad en pensamientos espirituales, pensad en pensamientos celestiales. Y tú dices, pero ¿cómo puedo saber que tendré esos pensamientos espirituales? ¿Cómo puedo pensar como el Espíritu, pensar como el Padre, pensar como el Hijo y hacer un sano juicio? ¿Cómo no ser víctima de mi propia carne? ¿Cómo puedo pensar con madurez, de una manera objetiva? ¿Cómo puedo tener pensamientos celestiales? Interesarme por el reino, interesarme por la Trinidad, interesarme por ellos y no por mí. ¿Cómo me puedo mover a ese nivel? Y la respuesta viene mientras estás en esta epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, si miras el versículo 12 en adelante. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Escucha, todas estas cosas hablan de las relaciones que hay en la iglesia. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Cualquiera que tenga una queja contra otro, así como el Señor les perdonó también vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y ser agradecidos. Eso es todo acerca de la unidad, cada parte de ella. Todas las actitudes adecuadas para la unidad están ahí. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo se llega a eso? Pues en el versículo 16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahora escucha con atención, ¿qué es la palabra de Cristo? Se puede también decir que es toda la Escritura. Y tú dices, bueno, yo conozco las Escrituras. Sí, claro. Pero eso no es lo que dice aquí. No dice, conoce la Escritura. Dijo que la Escritura que morase abundantemente, que sea la presencia residente, el ocupante dominante, la fuerza energizante del pensamiento. Esa es la idea. No solo dijo, conoce las Escrituras, sino deja que la palabra de Cristo more en abundancia dentro de vosotros. Así puedes tener los pensamientos del Espíritu y puedes tener el sano juicio de la sabiduría divina de Dios y puedes expresar la mente de Cristo y puedes tener pensamientos maduros y puedes tener pensamientos espirituales y pensamientos celestiales si la palabra de Cristo está morando en ti abundantemente. Los procesos son entonces energizados por la palabra de Cristo que mora en ti. Y esto te lo he dicho a menudo, para que tus instintos sean espirituales, para que tus reacciones involuntarias sean correctas, porque estás dominado por la palabra de Cristo. No es solo que la conozcas, es que ocupe el área dominante de tu vida. Entonces no hay nada místico aquí. No hay ningún tipo de enfoque esotérico para esto, ¿no? Es cuestión de dejar que la palabra de Cristo te domine y se convierte en la fuerza controladora de tu vida que te empuja siempre hacia arriba y fuera de esta tierra y fuera también de ti mismo. En Efesios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu. Por cierto, en ambos pasajes, tanto en Colosenses como aquí en Efesios, en ambos pasajes los resultados son los mismos. Si estáis llenos del Espíritu, hablaréis entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y darás siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en Colosenses 3 dice lo mismo. Si la palabra de Cristo mora abundantemente en ti, ¿qué ocurre? Que os enseñaréis y exhortaréis unos a otros en toda sabiduría, cantaréis con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dan el mismo resultado. Por tanto, deben ser lo mismo. Entonces, por un lado, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y por otro lado, sed llenos del Espíritu.
La influencia que controla tu vida es la palabra de Dios por el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? ¿Entendemos esto? Eso es ir de vuelta a lo básico. Es ir de vuelta a lo fundamental. Lo repito, no había un conflicto en esa iglesia sobre la doctrina y no creo que fuera un conflicto sobre principios. Creo que era un conflicto y colisión de actitudes. Y no hay colisiones en la Trinidad. Dios no está en conflicto con Cristo. Y Cristo no está en conflicto con Dios. Y Cristo no está en conflicto con el Espíritu. Y el Espíritu no está en conflicto con Cristo. Tienen una voluntad y un diseño. Y tenemos que ver el conflicto por lo que es. Es un problema de actitud. Es un fracaso al no pensar en un nivel espiritual. Es querer imponer tu propia agenda. Es ser rápido para hablar, lento para pensar y más lento para orar. Es ser lento para meditar y más lento para escudriñar la mente de Dios. Y es ser impulsado por la carne que anhela lo que ha establecido como su agenda prioritaria. Segundo principio, el primero es ser de la misma mente, de la misma manera de pensar. El segundo fluye de ahí. Mantener el mismo amor. Mantener el mismo amor. El verbo principal en el versículo es ser de la misma manera de pensar. Este es un participio que en cierto sentido fluye de ese verbo principal. Y si son de la misma manera de pensar, mantendrán el mismo amor. Eso también es una señal de unidad espiritual. ¿Qué significa mantener el mismo amor? Significa amar a todos por igual. Y eso me dice de inmediato que no estamos hablando de emociones, porque no puedo sentirme atraído emocionalmente por todos, ¿no? No es eso en absoluto. Es un servicio de sacrificio mutuo. Así es como el Nuevo Testamento define el amor. En Romanos 12:10 lo expresa de esta manera. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, prefiriéndoos los unos a los otros. Eso significa satisfacer las necesidades de los demás. Nadie tiene mayor amor que este, dijo Juan, que uno ponga su vida por sus amigos. 1 Juan 3. Dice también que si ves a tu hermano tener necesidad y cierra tu corazón hacia él, es cuestionable si el amor de Dios mora en ti. El amor actúa en nombre de la necesidad de otra persona. Así que leemos, de tal manera amó Dios al mundo que dio lo que el hombre necesitaba con tanta desesperación. Este es un elemento también de unidad. Amar a todos por igual. Ahora, déjame dejarlo tan claro como pueda. Cuando piensas en las cosas del Espíritu, cuando tienes el juicio sano, espiritual y objetivo de Dios, cuando piensas con la mente de Cristo, cuando piensas con madurez y cuando piensas espiritualmente, mantendrás el mismo amor. Porque Cristo y el Espíritu, de alguna manera, amarán a través de ti y el amor mutuo será lo que emanará, ¿no? Y estoy de vuelta entonces al mismo punto que estoy tratando de comunicar, que el problema es la actitud. Me atrevería a decir que cuando hay una colisión de actitudes, surge de una incapacidad por mantener el amor, ¿no? Y llega el conflicto, y lo repito, no por problemas doctrinales, sino por problemas éticos, sino por problemas de actitud. Y la colisión muy a menudo se produce porque alguien le guarda rencor a otra persona. Y no me importa si es a nivel de laicos en la iglesia o a nivel de liderazgo en la iglesia. Mire, porque alguien siente en su corazón algo diferente al amor por otra persona. Ya hay amargura, envidia, celos, ambición personal, proteccionismo, posesividad, a veces hostilidad. Y de esa actitud sin amor, que surgen los conflictos. Eso es lo que me aflige. Y le he pedido al Espíritu de Dios que llene mi corazón con un amor espiritual incomparable por todos los que son parte del cuerpo de Cristo. Y no puedo hacer eso en mi carne. Mi carne se niega a hacer eso. Y el Espíritu se niega a no hacer eso. Así que es fácil para mí saber dónde estoy poniéndome en contacto con mis actitudes. Ahí es de dónde viene la colisión y el conflicto.
Así que vamos adelante al tercer principio, que es unidos en espíritu. Y esta es una palabra interesante, ¿no? Unidos en espíritu, subgos en el griego, que se usa solo una vez en todo el Nuevo Testamento. Y Pablo probablemente la compuso, ¿no? Significa un alma. S-O-U-L-E-D, soulet, que en inglés es alma. Y dijo en el capítulo 1, versículo 27, que estáis firmes en un mismo espíritu. Ahora, él dice, quiero que seas de una sola alma. Suke. ¿Qué significa eso? Bueno, me encanta la palabra hermano del alma, ¿no? Y esa es esta idea, entrelazar profundamente la armonía del alma. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí estás hablando de pasión, ¿no? Estás hablando de deseo, estás hablando de ambición, y es lo mismo. Verás, si todos tenemos la misma pasión, el mismo deseo, la misma ambición, estaremos unidos en el alma. Estaremos unidos en el espíritu. Es cuando una persona tiene el deseo, la pasión y la ambición de que el Espíritu de Dios controle la obra de Dios, y otra persona tiene la pasión, el deseo y la ambición de ser prominente, que tienes una colisión ahí. Cuando alguien tiene un deseo, una pasión y un hambre sincera de ver unida a la Iglesia de Jesucristo, y otro quiere que todo el mundo sepa que ha sido ofendido, tienes una colisión. Y va a difundir eso por todos lados. Y le preguntas, ¿cuál fue la ofensa que te hicieron, no? Y probablemente ni siquiera podría decírtelo. Pero es básicamente que está dando a esa persona lugar a la carne. Y la carne es una mentirosa. Y la carne engañará y conjurará en las mentes cosas que ni siquiera son ciertas y destruirá la unidad de la Iglesia con muchas cosas que ni siquiera están relacionadas con la realidad. Si hay una pasión impulsora por la gloria de la Iglesia, entonces hay una pasión impulsora por la unidad de la Iglesia. ¿Es eso cierto? Tiene que ser verdad, ¿no? Si hay una pasión impulsora por la exaltación de Cristo, hay una pasión impulsora por la unidad. Si hay una pasión impulsora por la unidad del Espíritu, eso es lo que ocurrirá. Si hay una pasión que impulsa la gloria de Dios, eso es exactamente lo que traerá la unidad de la Iglesia. Es cuando alguien se ve impulsado por otra agenda. Proteccionismo, posesividad, ambición personal, envidia, celos, orgullo, ofensa ilegítima, sentimientos mórbidos de persecución, lo que sea. Y debemos ser un solo espíritu, una sola alma. Y hay un cuarto principio, y ya terminamos, y es concentrados en un mismo propósito. Y aquí es donde la pasión se desarrolla. Si tenemos una pasión, tendremos un propósito. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu propósito? Todas las personas en conflicto tienen su propio propósito. Si hay un montón de personas juntas con propósitos diferentes, tienen muchos problemas. Muchos problemas. Este, por cierto, es el segundo participio que modifica ser de la misma mente y usa la palabra prone y la usa de manera diferente. Literalmente significa preocuparse por una cosa. Esa es la traducción literal. Entonces, hemos ido haciendo como un círculo completo, ¿no? Ser de la misma opinión, pensando en una misma cosa, estamos todos juntos, siendo de un mismo corazón y un alma, y tenemos nuestro enfoque juntos, y tenemos la misma intención, que es hacer avanzar el reino de Dios. Y comenzamos teniendo una misma mente. Esa mente se libera en un gran amor. Ese gran amor está maravillosamente acompañado por una sola pasión, por la unidad, sin una agenda personal, lo que resulta en un gran grupo de personas que avanzan hacia un propósito glorioso y eterno. Y eso es lo que dice. Y ese propósito es la gloria de Dios, el avance del reino de Dios. Y Pablo está diciendo lo mismo de 4 maneras. Ya te dije que había superposición en estas palabras. ¿No? Pero lo dice de 4 formas para ponerlo profundamente en nuestras mentes y en nuestros corazones. La unidad se evidencia en un grupo de personas que piensan igual.
¿Qué quiere decir? Que todos piensan, o ¿qué es lo que quiere decir que todos piensan igual? ¿Que a todos les gustan los mismos muebles? No. ¿Todos tienen los mismos pasatiempos? No, no es eso. Pero que todos están controlados por un conocimiento profundo de la palabra de Cristo, que es energizado en ellos por el poder del Espíritu. Porque caminan en el Espíritu, mantienen la misma actitud espiritual y ahí no puede haber colisión alguna. Y en segundo lugar, la unidad se evidencia en un grupo de personas cuando se aman por igual. Cuando no tienen rencor y no están enojados con alguien por algo que creen que fue una ofensa contra ellos. La unidad se evidencia en un grupo de personas que sienten la misma pasión en sus corazones por los mismos principios santos, por las mismas metas santas, por los mismos fines divinos. Y son impulsados y obligados desde adentro a lograr cosas que no tienen ninguna relación con ellos mismos. Estas son las marcas de la unidad. Y es bastante simple. Y es muy básico. Y la pregunta que viene a mi corazón y al tuyo en este momento en particular podría ser, eso es maravilloso, ¿no? ¿Cómo vivir así? Y la respuesta está en los versículos 3 y 4 del capítulo 2 de Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y permitirme cerrar con comentarios personales, ¿no? Y estoy profundamente preocupado por la Iglesia, porque creo que nuestra sociedad, la cultura en la que vivimos, ha creado monstruos. Personas egoístas, autoindulgentes, introvertidas, materialistas, que no pueden pensar en sus propias, que solo pueden pensar en sus propias cosas. Y todo esto está literalmente devastando las iglesias. Y somos hostiles, estamos enfadados. Hemos tenido tanto de esa filosofía de haz lo tuyo, lo que tú tienes que hacer, incrustada tan profundamente en nosotros que sabemos muy poco de lo que es buscar la unidad y entregarnos los unos por los otros. Y el legado de esta cultura deformada, pagana e impía es producir monstruos de autocomplacencia. Y es muy difícil mantenerse separado de todo eso. Y la amenaza que representa para la Iglesia es aterradora. Es aterradora. Solo puedo orar para que Dios la detenga. Que de alguna manera, por causa de su propio nombre y la pureza de su propia Iglesia, lo haga, ¿no? Pero no hay excusa, no importa lo que haga la cultura, ¿verdad? Si Jesús se demora, la palabra de Dios todavía nos ata a la responsabilidad de las verdades que nos ha dado en ella. Así que debemos, pues, buscar la unidad del Espíritu y mantenerla en nuestro medio. Amén. Amén.